1. ¿Sabías que hay un lugar en el estado de Durango en donde el santo patrono del pueblo es un demonio? Mis tías, las mayores, son de ese pueblo. Por otro lado, mi mamá nació y creció acá en la ciudad de Monterrey. En toda mi vida he ido solo una vez a ese pueblo. Es un lugar apartadísimo de todo, remoto, incomunicado, pero eso sí, muy ordenado, seguro y devoto. Entiendo muy bien el motivo por el que mi mamá desde siempre quiso irse de ahí, porque estaba apartado de la civilización. Ellos tienen su propia civilización, sus propias leyes, sus propias costumbres, sus propias fiestas patronales. Por cierto, otro de los motivos tuvo precisamente que ver con lo que te voy a contar sobre el santo patrón. Esto apenas ocurrió en noviembre de 2023. Le pasó a 2 primos que son de aquel pueblo de Durango, pero que actualmente se vinieron a estudiar a Monterrey. Iban una vez al mes a visitar a su familia, pero desde aquellas fiestas en noviembre no han querido regresar. Hasta ahora tampoco nos habían querido decir qué fue lo que pasó o les pasó. Recuerdo de este pueblo que el trazado de las calles, su diseño, el color de las casas, la plaza, el templo, el mercado, todo está muy bonito, muy bien hecho, muy conservado. Y no solo es el centro, todo el pueblo está en excelentes condiciones. Es un pueblo pequeño que se recorre de extremo a extremo en máximo 20 minutos. Hasta ese día en que mis primos nos contaron lo que pasó, fue que me enteré de la clase de santo que tenían en la iglesia. Se supone que no deben platicarlo con nadie que no sea de ahí. Para prueba, mi mamá nunca había hablado de ello con nosotros. Un santo patrón es un santo que mantiene una relación muy especial con su pueblo, lo protege, lo cuida y lo defiende. Como ya te había dicho, el patrono de ese pueblo es un demonio. Dentro de las fiestas, la estatua que llevan a pasear del patrono es blanca, de un material relativamente ligero para que sea fácil de cargar en hombros. Antes de subir la estatua al paso procesional, la bañan con sangre y le esparcen trozos de hierbas frescas y secas encima. Esto lo acompañan con un ritual. Mis primos me enseñaron una foto en el celular, pero no me permitieron tenerla y mucho menos si era para mostrarla. Lo que pude ver, lo que pude inferir, lo que se me reveló a la vista a medias, honestamente sí me provocó escalofríos. A pesar de que es un santo que los cuida y supuestamente los llena de abundancia, ellos le tienen miedo. A pesar de la devoción, mis primos sentían escalofríos cada que les pasaba la estatua por enfrente. Ellos han podido ver otra clase de santos en iglesias de acá. Juran que estos no provocan la misma sensación que el demonio de su pueblo. La estatua en todo momento parece que viene acompañada de alguien. Del demonio a quien representa, ¿quién más? Tiene alas puntiagudas, delgadas y largas que llegan hasta el suelo. Sus antebrazos se mantienen levantados y los puños apretados. Lleva puesta una túnica que le cubre la mitad de la cara, que solo permite verle la boca, la sonrisa. Una sonrisa aterradora. La fiesta se hace en la noche y se manda a apagar el alumbrado público. En 5 minutos de oscuridad, la gente suelta a todo pulmón gritos de horror y desesperación. Gritos que la gente lanza al vacío de manera voluntaria. Una especie de llamado al santo. 5 minutos después, se prenden antorchas dentro de botes de hierro fundido a los costados del camino por donde va a pasar el patrono. Sale en hombros del templo y regresa en hombros al templo.
Antes de devolverlo a su altar, le dan un baño con agua del río para quitarle la sangre. Debajo de él ponen rejas de metal y una bandeja amplia en donde se puede colectar esa agua de baño. Las personas que pagan la fiesta tienen derecho a esa agua en partes proporcionales. Mis primos dicen que hace milagros y que un día me contarán algo de terror relacionado con ese tema. En esa celebración no se ocupa electricidad. Los juegos mecánicos que llevan a la feria son operados por personas que tiran de poleas, jalan cuerdas, accionan manivelas y hacen girar engranes. La música es en vivo. En grupos musicales nunca se escatima. En la fiesta los hay cada esquina haciendo todo el ruido. Esa banda de música regional que está muy famosa en ese momento se presentó el año pasado en el escenario. En la explanada del templo estaban las mesas, las sillas, a la derecha la pista de baile y a la izquierda las hornillas calentando la comida que se iba a servir en la madrugada. Al 10 para las 3 de la mañana, gente pasó a un lado de las antorchas en el suelo y les echó algún polvo que convirtió la luz amarilla de la llama en roja. Si me lo preguntas, debe ser un momento espantoso. Imagina ver cómo todo de pronto se tiñe de rojo. Los manteles, los platos, la comida, la carpa, las caras de las personas, las calles, las casas. A las 3 en punto sirven la comida, pero antes se le da gracias al patrono. En la fiesta del año pasado, mientras estaban haciendo las oraciones, un hombre se levantó de su asiento, llevándose las manos al cuello porque se estaba ahogando. A pesar de que tenía una expresión de horror en el rostro, nadie hizo nada por ayudarlo. El hombre agonizaba, pero al mismo tiempo parecía querer guardar compostura. Como que nada estaba pasando, como que si se quedaba quieto se le iba a pasar la obstrucción. Pero, ¿por qué nadie en ese momento hizo nada? Su cara se empezó a poner morada. Fue entonces que su hijo se quiso levantar, pero su madre se lo impidió. Le impidió que hiciera algo por salvar la vida de su padre. Era un muchacho de unos 18 años. «Perdónalo», gritaba mientras alzaba la mano y apretaba el puño. «Perdónalo, por favor». El rezo había sido interrumpido, y eso era grave. En 2 minutos el sujeto terminó de retorcerse en el suelo y por fin dejó de moverse. Todos saben bien que se atragantó porque se llevó alimento a la boca antes de que se dieran las gracias. El santo lo provocó, el santo estaba enojado. La mamá del sujeto que acababa de morir, abuela del chico que había pedido que perdonaran a su padre, estaba llorando mientras elevó la voz para continuar con el rezo. La gente en las mesas reanudó las gracias. La abuela del muchacho dijo 1 o 2 palabras y entonces a ella también se le cerró la garganta. No se estaba ahogando como su hijo, pero no podía hablar. Todas las personas ante las mesas se llevaron la mano a la frente como parte final de ese ritual. Alzaron la cabeza y con eso terminaron de agradecer por la comida. Ahora sí, a comer. Había un hombre tirado en el suelo, muerto por asfixia, y a nadie parecía importarle. ¿Sería que tanto miedo le tienen al santo? Ahora lo veremos. La abuela del muchacho que rogó el perdón para su padre se levantó de la mesa, levantó a la mamá y al joven. Seguía sin poder hablar, pero no era necesario que se los explicara en ese momento. Se tenían que ir inmediatamente de la fiesta. Mis primos vieron casi en primera fila todo lo que sucedió porque estaban en una mesa cercana. La gente siguió comiendo, pero en silencio, viendo que se iban de la fiesta.
Los lobos empezaron a aullar. Eso espantó a todos. ¿Cuáles lobos? ¿De dónde salieron los lobos si en ese lugar no hay? Imagínate la diabólica escena. El camino guió a las dos mujeres y al joven apagando una a una las antorchas. Los fue apartando de la fiesta y la celebración y los llevó lejos. Más tarde se supo que los dejó al interior de un círculo de fuego. Mientras en la cena la gente terminaba de comer, una persona pasó a todas las mesas a decir que iba a haber una pequeña ceremonia por allá por donde están los llanos. Una comitiva volvió a encender las antorchas para que la gente viera el camino. Todos acudieron a ver el castigo. Lo que hizo aquel hombre antes de que se sirviera el banquete se castigó con una muerte casi instantánea. Increpar al santo como lo hizo su hijo se iba a castigar de otra manera. Debajo de un círculo de antorchas, las dos señoras, la mamá y la abuela, estaban tiradas boca abajo, con las manos cruzadas por encima de la espalda. Así debían de permanecer. Eran las reglas. Al muchacho le trajeron una gruesa tabla sobre una alta mesa de madera y un machete de carnicero. No creo conocer a una sola persona que por su propia voluntad lo hubiera hecho. Alguien se acercó a él. Tenía una túnica oscura que le iba de los pies a la cabeza. Tenía una copa de latón y un aspersorio de madera, los mismos instrumentos que en una iglesia normal se utilizan para echar el agua bendita. El sujeto de la túnica remojó el instrumento y con él roció al muchacho. Era sangre, o eso parecía, era rojiza y espesa. Cuando manchó el rostro de este muchacho, hubo una pausa. Después, la expresión de angustia se le desvaneció. De pronto, ya no parecía a él. Estaba poseído por una idea horrible, probablemente también por una entidad, algo maligno. Tomó el machete, lo levantó en el aire, inhaló profundamente, aguantó la respiración, puso su otra mano sobre la tabla, dibujó una horrible sonrisa y entonces asestó el golpe. Pasaron unos cuantos segundos antes de que recuperara su semblante de angustia, de dolor, de horror. Seguía sonriendo antes de que diera un espantoso grito al ver que la sangre estaba saliendo a chorros. En ese momento prendieron los castillos en la iglesia, se encendió una luz enorme que por un momento ocultó las estrellas. Luego subieron los fuegos artificiales y estallaron en el cielo. Volvieron a sonar los grupos, la banda, la gente se puso a bailar. Unos regresaron a las mesas a comer o a tomar. Entre las mesas del banquete ya no estaba el cuerpo de aquel hombre, ya se lo habían llevado. El resto de la fiesta transcurrió sin ningún contratiempo. La mano del muchacho se la dieron al demonio, se la ofrecieron en la iglesia y éste en la oscuridad la devoró. El santo puede ser muy milagroso, muy protector, pero se enoja fácilmente. ¿Tú te atreverías a desafiarlo en el día en que más se le venera, en el día en que le matan animales, en que le hacen toda clase de caras ofrendas, en que lo bañan de sangre y se desnudan y le bailan alrededor? Mis primos dicen que no planean regresar a ese lugar nunca jamás.
Cuando mi tía tenía 16 años, una amiga la invitó a una fiesta al pueblo de donde es su mamá y sus abuelos. Esto ocurrió en el año 92. Sus papás le dieron permiso de irse y quedarse allá todo el fin de semana a un remoto pueblo del estado de Oaxaca. Mi tía nos contó que llegar a ese lugar estuvo muy tardado y muy difícil. Por eso se fueron el miércoles en la mañana para llegar el jueves en la noche. En cuanto llegó, le sirvieron una taza tibia de avena. Después las mandaron a dormir porque dejaron la promesa de que las iban a levantar temprano para que ayudaran en la cocina. Era una tradición para la amiga de mi tía y todas las personas que vinieran de fuera, pararse de madrugada y ayudar en los preparativos. A ellas las pusieron a cocinar. Como ambas eran acomedidas, no estorbaban, al contrario, eran de mucha ayuda. En un momento, mi tía pidió permiso para tomarse un descanso. Se fue a sentar a una piedra y se recargó en la pared. Quedó cerca de una persona que estaba calentando chocolate. Era parte del desayuno de las mujeres que estaban trabajando en la cocina. Cuando mi tía lo aceptó, no le sirvieron de la misma olla de donde le estaban sirviendo a todas. A ella le dieron de una aparte, y la persona que se lo entregó hizo muy evidente que le había servido de un chocolate especial. En cuanto pudo, le preguntó a su amiga. Obviamente no le dio confianza tomárselo. Su amiga le dijo que a ella también le iban a servir de ese, del que era para visitantes. ¿Por qué es especial?, preguntó mi tía. Es para que no veas a los muertos. Su amiga no se pudo aguantar la risa. Ellas y las que estaban cerca también soltaron la carcajada. De verdad, es para que no veas a los muertos. La segunda vez lo dijo muy seria y las otras señoras también se quedaron muy serias. ¿Te acuerdas que anoche te dieron avena? Te dieron de la especial. A mí también. Si no quieres, no te tomes este chocolate y desde ahora mismo los podrás ver. Creo que yo no hubiera podido soportar esa clase de bromas. O era o no era cierto. Mi tía dice que se quedó pensando en que solo estaban jugando con ella. Por esto mismo no se animó a tomarse el chocolate. 2 veces le preguntó su amiga que si estaba realmente segura, que para que tampoco ella se tomara su taza. No creyó que algo fuera a pasar porque, tú dime, ¿eso tiene sentido? Pues sí tenía, y con esto ella comprobó lo que se dice de los pueblos, que allá sí se ven cosas, todo tipo de cosas, encuentros, horrores, apariciones. El caso es que minutos adelante, cuando todavía no amanecía, lo primero que vio mi tía camino al baño fue a una mujer sentada en la rama de un árbol. No había consumido nada que la hiciera alucinar, pero ella sentía como que sí. La persona estaba situada muy por encima del suelo. Subir hasta esa altura seguramente era difícil. Bajarlo debía ser también. Lo que veían sus ojos era surreal, casi como si estuviera en una película, ya que la realidad que ella conocía acá en la Ciudad de México rara vez hubiera decidido a mostrarse de esa manera. La mujer en el árbol intercambió miradas con mi tía. Al hacerlo, este intercambio despertó una chispa de interés en sus ojos muertos. Bajó de la rama dando un salto, pero sus pies nunca tocaron el suelo. Flotando en el aire, se dirigió hacia mi tía con una cadencia extraña.
Diles que no me maten, dijo demostrando un profundo dolor en la voz. Mi tía sintió que se le ponía la frente fría, la espalda fría, la nuca. Era cierto lo que le habían dicho, que si no se lo tomaba iba a poder ver a los muertos. Estaba horrorizada, queriendo creer con toda su alma que se estaba imaginando lo que veía. Una vecina de ahí se le acercó y le dijo que no le hiciera caso a la muerta. Está equivocada, a ella nadie la mató. Ella sola se amarró el mecate al cuello y saltó. Mi tía siguió caminando y no volteó, haciendo caso del consejo de la señora. Escuchó que la muerta fue tras de ella como unos 10 metros, pero luego se detuvo y pronto desapareció. Parecía ser cierto lo de la cuerda. En el cuello se lograba ver una profunda laceración. Los baños en el terreno en el que iban a hacer la fiesta eran 3 módulos bien construidos, es decir, con paredes de ladrillo, pero eran letrinas, o sea, agujeros en el suelo que llevan los desechos a una fosa séptica. Al entrar no encontró de dónde encender la luz, probablemente ni siquiera había un foco ahí. Tan rápido como ingresó, notó que no estaba sola al encontrarse con algo a lo que no le halló forma. Era un torso, solamente un torso. Del cuello para arriba no había nada, de los hombros para abajo tampoco, ni de la cintura a los pies. Se retorcía y de alguna manera gemía, quién sabe cómo y por dónde. Mi tía salió corriendo de ahí, buscó a su amiga, le contó lo que había visto, le pidió que le sirviera una taza porque ya no quería ver a los muertos. De camino a la cocina, ambas vieron a otras 2 personas que no deberían estar ahí. Había una mujer debajo de un lavabo, en una horrible contorsión. Al lado también había un hombre que caminaba raro y que tenía un agujero del tamaño de una moneda arriba de la nariz. A mi tía le dieron un pan que sacaron de una canasta más pequeña, de donde tenían el alimento para los visitantes. Obviamente de inmediato devoró la pieza de pan. Se quedó sentada en su lugar sin quererse mover a ningún otro lado de la fiesta, temiendo volver a ver a esa gente. Después de un rato estaban seguras de que ya no los veían, pero seguían ahí, y eso era, según creo yo, más espantoso. Aunque pensándolo bien, eso nos pasa a todos, solo que casi nunca pensamos en ello cuando vamos caminando en una calle oscura, cuando somos la única persona en el andén esperando el último tren, cuando vamos en un autobús vacío, cuando salimos a las 3 de la mañana a la tienda, cuando subimos a fumar a la azotea del edificio. Mi tía estuvo el resto del fin de semana ahí, tomándose a su hora lo que les estuvieran preparando especialmente a ella y a otros invitados que no eran de Oaxaca. Tres. En un árido y polvoriento pueblo del Estado de México, hace 3 años mi hermano se fue a vivir a casa de sus suegros. Pasa algo muy curioso con ese pueblo. Cada año unos visitantes que parece que van de pueblo en pueblo engañando a la gente, llegan con la figura de un bebé que según ellos es santo y milagroso y lanzan la convocatoria de las 7 casas que lo recibirán. El aviso de la visita corrió por todas las calles y las casas. Fue entonces que mi hermano conoció a una vecina de la vuelta de la calle, la protagonista de esta historia. Una señora de unos 50 y tantos llamada Carmela.
Al tener el primer contacto con ella, se dio cuenta de que esta mujer se le iba a pasar hablando de estatus y de dinero. Y sin tener con qué, porque como decía Juancho, mi hermano, la casa de esa persona era igual de humilde que las de los demás. Tenía una manera de hablar muy peculiar. A veces hasta le hacían burla porque se escuchaba muy fingida. Ella fue la primera en ofrecerse a recibir al bebé. Quería lucirse, quería sobresalir. Dijo que haría una fiesta como ninguna que hubiera visto ese pueblo antes. A todos les sorprendió que sí cumplió su palabra. Ese día, desde muy temprano, comenzaron a llegar los músicos, luego todo el mobiliario acompañado de equipo de hombres que bajaron las cosas de la camioneta y las montaron. La misa iba a estar en grande, la invitación incluso llegó impresa. A la mera hora, cuando ya todos estaban esperando a que llegara el bebé y la que lo estaba recibiendo, nadie apareció. La gente esperó, dice mi hermano, que como 40 minutos hasta que alguien fue a ver a casa de esta señora. La encontraron muerta. Tenía la mandíbula arrancada. Naturalmente todo se canceló. La gente se fue a sus casas y al bebé lo dejaron donde estaba, sobre el altar que ella le había instalado dentro de su casa. Aquellos que llevaban el bebé al pueblo no se encontraban presentes, pero acudieron en cuanto fueron llamados. Estaban realmente sorprendidos y no quisieron involucrarse mucho. Pero una chica que venía con ellos le dijo en confidencia a la esposa de mi hermano que ahora sí ya estaban preocupados porque antes de pasar al Estado de México venían de Hidalgo, en donde también murió la persona que recibió al bebé. Alguien de aquí recuerda que hace tiempo compartimos una historia de fiestas de pueblo en donde se habla del patrón, de un muñeco que cobraba vida en medio de un ritual. Estuvimos tentados a subir la segunda parte hoy, pero creo que mejor le daremos una publicación dedicada solamente a él. Cuando este video llegue a los 8,000 likes, lo publicamos. Comenta, comparte, suscríbete, activa las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.